Listo, ahora sí, buenos días a Buenos días. todos. Es una bendición el poder estar acá nuevamente y vamos a hacer una oración para poder iniciar. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por el viaje de mis papás también. Te pido que tú los guardes, Señor, que tú guardes el bus en su salida y en su entrada a la otra ciudad, Señor. Que ellos vayan protegidos por ti, Señor, y que aún en el camino ellos puedan pasar un tiempo contigo, Señor. Que tú puedas estar hablándoles, Señor, instruyéndoles y que también sean de bendición donde ellos estén. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que está acá conectado en el devocional. Y te pido que por favor me des la humildad y la sabiduría para hablar tu palabra con temor, Señor, con reverencia y conectada contigo para que pueda traer vida, Señor, que sea tu palabra impartida en esta mañana y no palabra humana, Señor. Ponemos todo en tus Amén. manos, Señor, y te damos gracias porque tu palabra vivifica y santifica, Señor. Y te necesitamos, Señor. Hoy te necesitamos. Cada día te necesitamos tanto más, Señor. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Amén. amén. Como les comentaba hace un momento, estoy acá ahora porque, bueno, están de viaje mis papás. Como creo que ayer en el programa mi papá había comentado que ya hoy día le tocaba viajar y hay muchos pendientes en la ciudad a la que están yendo ahorita. Eh, entonces, gracias porque sabemos que ustedes siempre están orando también por nosotros, siempre están ahí al pendiente. Para nosotros esa es una bendición. Y bueno, están aquí conectadas, están los hermanos del penal, también las hermanas ahora que están allá en la casa de rehabilitación. Y es una bendición eso, poder ver acá en una ventanita con que todo, ¿no? Ahí está nuestra hermana Luz también. Y eso es una bendición, que podamos estar todas, ¿no? Todos. Entonces, vamos a compartir en esta mañana y quisiera que por favor abramos nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas, si todas podemos abrir nuestras Biblias. Ahí están las chicas, hoy día al mediodía vamos a estar con ellas. Qué bueno verlas, qué bien que ya estén ahí. En Lucas, capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, 35. Buenos días, bendiciones. Día, hermana, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Bien, gracias a Dios. Bendiciones. Bienvenida, hermanita. Amén, gracias, muchas gracias. Me gozo de verla de nuevo. Gracias, para mí también es un gusto, sinceramente. Muchas gracias, es Bienvenida. lindo verles de tiempo. Amén, amén. Amén. Entonces, miren, vamos a leer si podemos desde el 35. Desde el 35 dice el siervo vigilante, Lucas 12, 35. Ahí las chicas igual tienen su Biblia. Andresa, Seima tienen su Biblia ahí, porfa, si pueden buscar sus versículos ahí. Eso. Ya. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y abajo dice el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dice esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Y el Evangelio de Lucas es un evangelio bastante claro, es escrito de una forma muy, pues Lucas era un médico, ¿no? Entonces es escrito con un lenguaje muy lindo, muy expresivo, bien redactado. Y aquí habla del siervo, de un siervo, el siervo vigilante y el siervo infiel. Y creo que nosotros estamos acá porque queremos ser siervos, queremos servirle a nuestro Señor. Ese es un siervo, es el que sirve a su Señor, el que está bajo la autoridad de alguien. Un siervo no se manda solo, un siervo no es el que toma sus propias decisiones en la vida o el que hace lo que bien le parece. El siervo es el que hace lo que su Señor manda. Ese es un siervo. Y por mucho tiempo se creía que un siervo es el que es realmente preferible no hacer nada, estar ahí tranquilito y ¿cómo se puede decir? Se confundía con un falso concepto de humildad, el querer ser siervos. Y la humildad es una dependencia de Dios. Entonces el siervo tiene que depender de Dios completamente. Pero acá habla de un siervo vigilante. Dice que el Señor va a venir un día. El Señor asignó las cosas, pero Él va a volver, y lo vemos a lo largo de la Biblia. Y dice que cuando Él venga, bienaventurados los que cuando Él venga encuentre velando, cuando el Señor vuelva encuentre velando. Y en el pasaje del siervo infiel dice algo que a mí me causa mucho ruido, o sea, me pone a meditar mucho. Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que para que a tiempo les dé su ración? Y este pasaje Jesús dice que Pedro le pregunta: ¿no nos estás diciendo solo a nosotros de que somos nosotros los que tenemos que vigilar o también a todos? Porque no se olviden que en este pasaje estaban hablándole a muchas más personas. Siempre había una multitud siguiendo a Jesús. Y dice que Pedro le dice: ¿a quién le estás hablando? ¿A nosotros o a todos? Y Jesús responde su pregunta con otra pregunta, ¿no? Me encanta eso de Jesús, para hacernos reflexionar. Y le dice al mayordomo fiel y prudente. Pero ¿cuál es este fiel y prudente? El que da la ración a tiempo. Y esto es para los que queremos y anhelamos ser siervos del Señor. Si queremos servirle, Dios siempre nos va a rodear de personas. Tenemos la posibilidad de discipular personas, ya sea una persona, dos personas, 50 personas. ¿Qué alimento les estamos dando? ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Y en qué tiempo? ¿Saben? Muchas veces nosotros tenemos un versículo con el que nos identificamos y con el que es muy bonito porque ya me lo sé de memoria y porque ya lo sé explicar, y ese versículo lo voy a explicar todas las veces. Sí, la Biblia sigue siendo una bendición y tal vez en ese momento el Señor te confrontó con ese versículo, pero ¿qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué te está diciendo Dios ahora? No podemos vivir de lo que Dios nos dijo hace un mes o de lo que Dios nos dijo hace 3 años. Eso es una bendición y eso forma parte del aprendizaje y no podemos dejarlo atrás. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento hay un versículo, hay un pasaje que habla sobre dejar esas cosas un poco y empezar a anhelar lo nuevo. ¿Qué está hablando Dios ahora? Las doctrinas, dice Pablo, hay muchas doctrinas y qué bien, esas doctrinas son buenas. Pablo dice, pero pongan un ratito a un lado todas esas doctrinas y vengan, hay algo nuevo. ¿Qué está hablando Dios ahora? ¿Qué está diciendo el Espíritu ahora? Y eso es algo que nosotros debemos sentir la necesidad de escuchar a Dios en este momento. ¿Qué te está diciendo Dios ahora? Y eso, por ejemplo, cuando nos dicen: no, bueno, puedes compartir ahora la palabra, y dicen: no, no he preparado nada. Yo sé, o sea, yo sé que algunos tal vez preferimos, no sé, ponernos, organizarnos, preparar algo, pero yo digo: ¿será que Dios no te ha dicho nada en estos días? ¿Será que el Señor nos está revelando una forma nueva a tu vida? Y eso a mí me hacía preguntarme, porque muchas veces estábamos en un ensayo y me decían: bueno, ¿qué te dijo Dios estos días? Y yo quedaba ahí: ¿qué me dijo Dios estos días? A veces ni siquiera habíamos pensado en qué nos está diciendo el Señor.
Y esta es una responsabilidad para nosotros si nosotros decimos querer ser siervos de Dios. Necesitamos tener el alimento para poder dárselo a las personas. En el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Y luego Jesús dice, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Señor, danos ese alimento cada día, cada día. ¿De qué me estoy alimentando hoy? Y para mí esto es realmente importante porque necesitamos saber qué está diciendo Dios ahora para transmitirlo a la iglesia. Y ese es otro problema, cuando la iglesia está dormida es porque no está escuchando la palabra que Dios está hablando en este momento. O sea, ¿a qué nos está llamando Dios como iglesia en este momento? Hubo un tiempo en el que Dios nos llamaba, qué sé yo, al ministerio de sanidad y Dios empezó a moverse de una forma maravillosa y eran sanidades y sanidades. Luego vino otra etapa, ¿no? Otra etapa y los distintos movimientos que vemos en la historia de la iglesia y fueron movimientos en los que Dios estaba. Pero o sea, cada día tiene algo nuevo. ¿Qué está diciendo Dios ahora? ¿A qué está llamando a la iglesia ahora? Tal vez está llamando a orar más, está llamando a ayunar más. Yo personalmente creo que este tiempo el Señor está llamando a la iglesia a incrementar el hambre por la palabra. El Señor nos está hiriendo, como decía un pastor, con hambre por la palabra. Nos está dando una necesidad de leer la Biblia, de que nadie más nos puede contar las cosas, porque mucho tiempo la iglesia estuvo acostumbrada a que el pastor estaba el domingo y te compartía media hora de prédica, una hora, y eso te mantenía la semana. Y luego vino una desnutrición tremenda, porque nadie puede vivir de comer un día, y medio día, y una hora al día. Entonces el Señor empezó a activar eso. Y yo estoy segura que el Señor a usted le ha dado un círculo en el cual usted está influenciando en su casa, en su trabajo, qué alimento está dando ahí. Y aquí el Señor les dice, el alimento a tiempo, que les da la ración a su tiempo. ¿Cómo vamos a saber nosotros eso? Solo estando conectados con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que nos revela la verdad. Dice que el Espíritu nos iba a revelar quién es Jesús. Constantemente nos está mostrando quién es Jesús y se va revelando y más a nosotros. Entonces, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y en el capítulo, cuando leíamos el siervo vigilante, yo sé que habla de cuando el Señor vuelva, pero también aquí hace referencia y dice, para cuando llegue y llame, le abran enseguida. Muchas veces el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón, como dice en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero si alguno oye mi voz, abra esa puerta. Y muchas veces durante el día el Señor está tocando la puerta y nuestro corazón está cerrado, está pegado ya por el trabajo, por las preocupaciones, por el dolor. Está trancado llave en nuestro corazón. Entonces el Señor está hablando porque el Señor no deja de hablarnos. El Señor no deja de hablarnos. Y me encanta esa referencia que en un momento se las he compartido. Dice que la voz del Señor es como muchas aguas. Y si usted está enfrente del océano, el océano no cesa. O sea, o está fuerte o está bajito, pero hay un sonido constante. Y así es la voz de Dios. La voz de Dios es constante. Él siempre está hablándonos. Él siempre tiene algo para decirnos. Pero nuestro corazón está abierto o está cerrado para esa voz. Entonces, ¿cómo yo voy a recibir el alimento a tiempo para dárselo a mis hermanos a tiempo si mi corazón está cerrado? Y a eso nos lleva a preguntarnos, si es que está cerrado mi corazón, si es que no he estado escuchando a Dios estos días, ¿por qué está cerrado? ¿Qué ha cerrado la puerta de mi corazón? Y normalmente nosotros cerramos la puerta cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, cuando estamos preocupados. Cerramos la puertita, que nadie entre a mi corazón. Y sin decirlo, pero o no, ni siquiera lo pensamos, pero lo hacemos, que nadie entre a mi corazón, ni siquiera Dios. Porque yo me puedo proteger y no lo decimos, pero eso es lo que transmitimos, eso es lo que está sucediendo. Entonces también quisiera hacer un paréntesis en eso y hablar de qué está cerrando la puerta de nuestros corazones, qué nos está impidiendo escuchar la voz de Dios. Porque algunos decimos, yo no sé, yo estoy en la iglesia, yo estoy
tratando, pero hay algo que no sé qué pasa, hay una muralla que yo no escucho a Dios, no puedo escucharlo. Y tal vez usted no está en esta etapa ahorita, pero tal vez ha estado en algún momento. Y llega una etapa en la que no escucho, o sea, no sé qué me está diciendo Dios. Y esa es una situación de corazón. El Señor a lo largo de la Biblia nos habla muchas veces de lo que es gestionar nuestras emociones, lo que es la sanidad interior, de lo que es realmente exponerle al Señor nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Y acá Jesús habla de siervos fieles, que vamos a ser bienaventurados, que estemos velando. Pero ¿cómo vamos a velar? Para llegar a ese estado de estar velando, tenemos que haber pasado un proceso de sanidad, tenemos que haber solucionado muchas cosas en nuestro interior para poder estar velando vigentes. Imagínese a alguien cansado, alguien estresado, alguien con hambre y que usted le diga, bueno, vos vas a ser el guardia de esta noche, que nadie entre aquí, vas a cuidar toda la noche, tenés que estar despierto. Esa persona no ha dormido en bastantes días, esa persona no ha comido, tiene frío, está estresado, acaba de pasar un mal episodio de su vida. ¿Usted cree que esa persona va a velar? ¿Usted cree que va a ser un buen siervo para estar velando ahí? No, pues No. no puede, no puede. Por mucho que lo intente, se va a desboronar. Y si vela un día, no va a aguantar el próximo. No va a poder mantenerse en este estado de velar y orar. Porque dicen, no es que velen un día, dicen, manténganse en eso. O sea, si ustedes hacen esto, y en otro versículo también de Lucas dice, o sea, yo voy a permanecer en ustedes y ustedes en mí. No solo en Juan 15, sino en Lucas, cuando habla también de la alimentación, dice Jesús esto, yo permanezco en ustedes y ustedes en mí. Entonces es un estado de permanecer velando. Pero hay muchas cosas en nuestro corazón que no han sido resueltas y que quizás hemos llegado hasta este punto de la vida cristiana y hay todavía cosas en nuestro corazón que no han sido resueltas. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y eso debemos preguntarnos, ¿qué hay en mi corazón? Entonces, aquí abajo dice, mas si aquel siervo en su corazón dijere, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Y ahora quisiera hablar de esto, ¿no? De el siervo que conoce la voluntad de su Señor. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voluntad de nuestro Señor? Porque qué difícil es ser siervo cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe qué esperan de uno. O ser, si ustedes han estado en el trabajo y tienen un superior y que recién llegan ahí, los contratan, tal vez llegan ahí y no les dicen qué esperan de ustedes, es súper incómodo, ¿verdad? Es incierto, es frustrante, como que uno no sabe qué hacer, dónde voy a trabajar o qué tengo que decir, dónde tengo, qué tengo que hacer. Y eso es desesperante. Pero Dios no es ese tipo de Señor. O sea, la Biblia dice, y Pablo dice que si nosotros logramos permanecer en ese amor, si nosotros somos parte de ese amor, dice, para que conozcan la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, para que conozcamos esta voluntad. La voluntad de Dios es que conozcamos su voluntad. O sea, Él no quiere que seamos unos siervos a ciegas, que no sabemos para dónde ir, no sabemos para qué hacer. No, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor quiere para nosotros una guía al Espíritu. Eso dice Romanos 8, ser guiados por el Espíritu de Dios. Y Amén. el Espíritu de Dios nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Eso hace el Espíritu en nosotros, nos convence de pecado y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Nos convencerá también, dice, de justicia y de pecado. Pero el Señor, eso es lo que hace en nosotros, eso hace el Espíritu Santo. Y esta obra del Espíritu Santo incluye una sanidad interior. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, como parte de estar preparado para el regreso de Cristo, necesitamos experimentar una sanidad interior. Para poder estar velando y orando, necesitamos experimentar una sanidad interior.
No sé si usted ya lo ha experimentado, qué bendición. Pero si no, el Señor quiere sanar todo eso dentro. Hay muchas cosas sucediendo. ¿Saben? Nadie tuvo una vida ideal. Nadie tuvo una infancia perfecta. Nadie tuvo un recorrido 10 de 10. Todos cargamos heridas. Y esas son las heridas que nos ayudan, no sé si decir nos ayudan, pero esas son las heridas que producen nuestra cosmovisión del mundo, cómo vemos las cosas. Y empezamos a filtrar el mundo y a percibirlo por medio de nuestras heridas. Y el Señor quiere sanar todo eso. El Señor quiere intervenir. Pero muchos hemos sido forzados cuando había algo en nuestros corazones de que, bueno, yo siento esto, he pasado esto, perdón hermano, perdón hermana. Y listo, solucionado. Y siendo sinceros, no se solucionó. Sí, algo tal vez en nuestros corazones. Entonces, el perdón es bíblico. El perdón es un principio innegociable. Pero cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él había gestionado algo antes y él le había dicho, no podía pasar esta copa. Padre, estoy angustiado hasta la muerte. Me siento mal, estoy triste, estoy agonizando. Jesús, siendo Dios, le digo, ¿no podrían ser las cosas diferentes? Esa conversación es demasiado vulnerable y el Señor permitió que esté en la Biblia. Podían saltársela, ¿no? Que no vean a Jesús así de vulnerable. Lo puede desautorizar. ¿Qué va a pensar la gente de un Jesús que está ahí intentando negociar con el Padre? Pero no, está aquí en la Biblia, porque Dios nos quiere mostrar que esta vulnerabilidad es necesaria para cumplir plenamente. Entonces Jesús cuando llegó al punto de perdónalo, Señor, genuinamente, era porque ya había procesado emocionalmente muchas cosas antes. Y nosotros como cristianos pensamos que nuestras emociones son nuestros enemigos, pero no se olvide que Dios creó las emociones y todo lo que Él hizo era bueno. Ahora entró la caída y nos distorsionó todo, pero las emociones fueron puestas por Dios. Entonces este versículo dice que el Señor nos encuentre velando, nos encuentre activos, nos encuentre siendo fieles, encuentre fe en nosotros, como dice otro versículo, que cuando Él venga encuentre fe en la tierra. Pero hay muchas cosas que tienen que pasar para eso, y es un proceso. Entonces el problema es cuando nosotros, es que siempre tenemos esa tendencia a querer saltarnos los procesos. De alguna forma pensamos que nosotros no necesitamos procesar esas cosas, pero sí las necesitamos. Jesús nos modeló ese ejemplo. Entonces, ¿qué hay en nuestros corazones que falta ser resuelto? ¿Qué hay en nuestros corazones que a veces nos hace volver al mismo pecado una y otra vez? Quiero leerles el versículo de acá. Perdón, Yesenia. Sí, hermano, adelante. Lo que tú dices que nos hace falta, ¿verdad? Más comunicación con Dios. Porque cuando nos comunicamos con el Señor mismo nos habla y nos dice y nos corrige, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos, mucho más comunicación con Dios. Orar más, vigilar más, como tú dijiste, estar en la presencia, amén. Y esas cosas. Amén. Amén. Amén, es verdad. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esas ganas de orar? Porque es Orar, verdad, orar más. orar más. Hermana, pasando, buenos días a todos, hermana. A mí me está Buenos pasando días. algo, a mí me está pasando algo extraño, ya hace, yo diría que varias semanas, y siempre a la misma hora. Yo Ujú. siento cuando me tocan la puerta, tum, tum, y mi respuesta es, me entra temor y me levanto a orar, y siempre es en la madrugada. Y ahora que tú estabas mencionando lo del siervo vigilante, eh, creo que es el Señor quien me toca la puerta para que yo me levante a orar. Y pues Ujú. gracias a su misericordia, pues yo respondo, porque me entra un temor, hermana, impresionante, y es
siempre a la misma hora, en la madrugada. Y yo estoy en estado de embarazo, ya en las últimas, ya cansada, ya que ya no puedo más, ya quiero ya eh, de que ustedes conocen, las que son mamás saben cómo es el estado, la condición de embarazo ya en las últimas semanas. Y, y esto me ha venido pasando y ahora que tú estás hablando, el siervo vigilante, he sentido como que es Dios quien quiere que yo a esa hora me levante a orar, porque siempre a la misma hora yo escucho como si me tocaran la puerta y lo que me entra es un temor. Y me levanto, esté cansada, esté agotada, tenga sueño, yo me levanto a orar. Amén. Amén. Quería Amén, comentar. hermana, muchas gracias. Amén, qué bendición. Y es verdad, como decía también nuestra hermana anteriormente, orar, ¿no? Cuando no tenemos ganas de orar, orar. Y decía la hermana Yanina, o sea, porque como que en la noche uno quiere dormir, pues, ¿no? Pero el Señor te levanta, entonces orar. Y esa es la respuesta. Y gloria a Dios cuando, qué bendición que se pueda, ¿no? Hay ocasiones en las que algo nos está impidiendo esa voluntad de, bueno, orar, orar y estar vigente. Hay etapas en la vida en las que sentimos un trancazo ahí y, y quisiera hacer como que un poquito de énfasis en esas etapas, porque cuando estamos tranquilos es una bendición, pero hay etapas en nuestras vidas en las que, y yo estoy seguro que el Señor está despertando, por ejemplo, a nuestra hermana Yanina, porque hay algo específico, porque el Señor quiere hablar algo, porque el Señor quiere, no sé, que ella esté vigilando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a vigilar? Tiene que haber un porqué, obviamente, porque el Señor viene. Esa es la respuesta general y es correcta. Pero hay cosas específicas también, que el Señor nos guía a orar por esas cosas, a estar alertas por esas cosas, a estar velando por esas cosas. Entonces eso también es parte de lo que Dios hace y de lo que Dios nos habla. Y esa es una bendición, qué hermoso que es así, es pasar tiempo con el Señor. Y eso es tan profundo, porque como decía nuestra hermana, lo que a veces nos falta es pasar ese tiempo con el Señor. A veces queremos limitar nuestro tiempo con Dios así, orar, orar, orar y nosotros hablar todo y bueno, y listo, y una oración de 3 horas y ya, y qué bendición, pero hay tiempos en los que necesitamos simplemente callar en su presencia y dejar que Él nos limpie, dejar que Él nos vacíe, dejar que Él nos revele qué hay y hacer esa oración peligrosa que hacía David, ¿no? Examíname, muéstrame qué hay dentro de mí y luego someterse a las consecuencias de que el Señor empiece a mostrarnos qué hay en nuestros corazones, no para juicio, no para condenación, sino para limpiarnos, para perdonarnos, para purificarnos, sanarnos. Entonces, miren aquí en Juan capítulo 6, versículo 35. Bueno, vamos a leer desde el 33. Dice Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow. Hermano, este capítulo habla de la alimentación a los 5.000. Y estuvimos hablando de esto en la iglesia, creo que la semana pasada, pero hablábamos de cómo estas personas siguieron a Jesús por las señales que Jesús hacía. Y dado un momento ahí, pues tenían hambre, o sea, tenían esa hambre y obviamente habían estado caminando todo el día y Jesús les da de comer. Y ellos se alimentan todos felices, pero se van. Y al final, después de que hicieron digestión, han vuelto a tener hambre. Entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Jesús le dice, yo descendí del cielo, yo soy el pan. Soy el único que puede calmar esa hambre que tenemos en la vida y esa sed, el que de mí bebe, o sea, el agua que yo les voy a dar, como él le dijo a la mujer con la que hablaba en el pozo, ¿verdad? El que tomare de esta agua no va a tener sed jamás. Y la mujer no entendía, le dijo, danos esa agua para que ya yo no tenga que venir a trabajar.
El que en mí cree no tendrá sed jamás, el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Yo quiero decirle algo. Nosotros fuimos creados, no fuimos creados con pecado, pero fuimos creados con necesidades que eran satisfechas plenamente en Dios. Los seres humanos en el jardín del Edén estaban plenos, Adán y Eva eran plenos, se sentían amados, valorados, aceptados, perdonados, exitosos porque tenían una relación plena con el Señor, sentían todo, o sea, estaban plenos. El ser humano fue creado para vivir pleno. Entró el pecado, pero no borró las necesidades. Las necesidades siguen en nuestro diseño. El problema es que ahora esas necesidades ya queremos satisfacerlas con otras cosas que no son Dios. Esa sed con la que nacimos, esa hambre con la que nacimos, queremos saciarla con cosas que no son Dios. Y ahí ese es el pecado. Ese es el pecado. Poner y tratar de saciar cosas con lo que solo Dios nos puede dar. Entonces nosotros queremos ser siervos fieles, queremos ser siervos vigilantes, pero necesitamos entender que esa sed que sentimos no la podemos ignorar. Y hay veces que nosotros pensamos que por llegar a ser cristianos ya no nos interesa nada, ya no me importa si me quieren o no. Es realmente dentro de nosotros todos necesitamos sentirnos amados. Todos necesitamos sentirnos aceptos, valorados, sentir esa intimidad, sentir que somos conocidos. Pero esos anhelos, ¿qué pasa cuando nosotros conocemos a Cristo? Empezamos a entender que Él es el único que los puede saciar. Y ahí es cuando empezamos a sentirnos plenos. Pero primero necesitamos aceptar que hay esa sed. Entonces, también le comparto esto porque si usted ya lo entendió y usted dice, ya yo entendí que el Señor sacia todo en mí, que el Señor es la fuente de agua viva para mí, gloria a Dios. Pero hay personas que no lo han entendido. Y usted en el día va a tratar con esas personas que tienen sed, que tienen hambre. ¿Y qué alimento les va a dar usted? Usted no va a poder saciar esa hambre. Usted no va a poder saciar esa sed. Quiere ser un siervo fiel, un siervo vigilante. Lo que tiene que hacer es depender del Espíritu y conectar a esa persona con Dios. Mostrarle, yo tenía esa hambre, yo tenía esa sed y yo he sido saciado. Y cada día vuelvo a esa fuente. Cada día vuelvo para que Él me llene, para que Él me sacie. Porque estoy lleno, pero quiero más. Y eso es lo que el Señor produce en nosotros. Entonces, esto es parte de ser un siervo fiel, de ser un siervo vigilante. El entender que hay personas que tienen tanta sed, que están en muchas cosas, en malos hábitos, que quizás nosotros hemos estado en malos hábitos, en adicciones, a muchas cosas, porque teníamos esa sed de sentirnos seguros, de sentirnos amados. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esa es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué hago lo que hago? Tanto lo bueno como lo malo. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas buenas con la motivación incorrecta. Puedo estar, ayer le hablamos de un testimonio de una jovencita que se crió en un hogar cristiano, que tenía papás que ante la sociedad eran papás ejemplares. El papá trabajaba todo el día, muy exitoso, porque él decía que era por su familia, quería proveerle todo a su familia. Pero dentro de él, o sea, en su infancia, él había tenido problemas con el papá, con la familia, y él se sentía, ¿cómo se puede decir?, desaprobado, o sea, se sentía un fallo, se sentía un fracaso. Entonces, el trabajo excesivo producía en él una satisfacción de sentirse aprobado, de que sus colegas le aplaudan, de que lo feliciten, eso en él sentía, ay, entonces sí o sea, esa sensación de aprobación que necesitaba. Y eso es lo que él saciaba de esa forma. Y la mamá, por el otro lado, era la mujer ejemplar de la iglesia, estaba todo el día sirviendo, todo el día trabajando, con muchas ideas, todo el mundo la felicitaba, todo pastor quería que esa hermana esté sirviendo en su ministerio porque era una bendición, era muy creativa. Pero esta mamá necesitaba una aprobación de las personas también. Y empezó ese incansable búsqueda de querer complacer a todo el mundo y al final, ¿qué quería? ¿Qué intentaba saciar?
y apuntaban al caso de esta niña que se crió en un hogar cristiano, pero sus papás tan enfocados en saciar su propia sed, nunca se fijaron en la sed de esta niña. Ella creció y empezó a encontrar seguridad en otros hábitos, empezó a sentir intimidad, cercanía en otras cosas y finalmente se metió en muchos vicios, a diferentes adicciones, a una vida de promiscuidad, a una vida de adicciones, y así quedó muchos años, hasta que el Señor encontró esa vida nuevamente que se había alejado, la trajo a casa de vuelta y empezó a sanar su corazón. Pero había venido de un hogar disfuncional, de maneras ilegítimas de saciar nuestros anhelos. Y muchas veces nosotros podemos confundir incluso nuestro servicio a Dios, cuando en realidad estamos tratando de satisfacer nuestra propia sed en fuentes que no son Dios. Entonces, si nosotros somos siervos, si queremos ser siervos fieles, nuestro corazón tiene que mantenerse fiel a Dios. Y en Jeremías, si no me equivoco, en Isaías dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y se fueron a cisternas rotas a saciar su sed. ¿Dónde estamos saciando esa sed que tenemos? Y de nuevo, si usted la sacia solo en Cristo, gloria a Dios, pero tenga compasión, paciencia, amor hacia las personas que aún no han saciado esa sed y necesitan que nosotros le digamos, oye, allá es la fuente. Esa es la única fuente que te va a saciar. Porque ni yo puedo saciar la sed de mi hermano o de mi hermana, pero puedo contarle de aquel que sí. Entonces, eso es parte de el prepararnos para poder ser siervos vigilantes. Y volviendo a Lucas, dice eso, ¿no? El alimento a tiempo, lo que Dios nos está hablando. Y esos puntos son los que quería mencionar. Si realmente nosotros estamos con ese anhelo en nuestro corazón de ser siervos fieles, de ser siervos vigilantes, preguntémonos qué está hablando Dios en este momento y cómo puedo conectarme con esa voz de Dios. ¿Qué está diciendo Dios ahora? Y es hermoso porque el Señor tiene una iglesia y saben, es maravilloso y en algún momento lo hemos compartido aquí también en el devocional, cuando pareciera que todos los pastores alrededor del mundo se pusieron de acuerdo y están predicando una cosa. No sé si les ha pasado en un momento, pero yo escuché a este pastor de Estados Unidos, escuché al de Alemania, escuché al de Bolivia, escuché al de Perú, y todos están hablando de una cosa, de un punto específico. Y eso es glorioso porque es que el Señor ama a su iglesia y el Espíritu y la iglesia dicen ven. Eso dice Apocalipsis. Y el que oye también dice venga. Entonces el Espíritu Santo revela a la iglesia el clamor de ese tiempo y la iglesia responde, la iglesia clama y dice ven Señor Jesús. La iglesia, todos nosotros. Entonces, tenemos que estar en una sintonía con lo que Dios está hablando. Oremos que esa sea nuestra oración, Señor, danos hoy el pan de cada día. No solo en la provisión física, sino que tu palabra, ¿qué estás hablando hoy? Tú eres el pan de vida. Tú eres el pan de vida. Te necesitamos. Te necesitamos como iglesia, como familia, como comunidad. Y yo oro eso sobre su vida en esta mañana, que usted ahora que muchas están llegando al trabajo, muchos van a estar en casa, que ese es otro campo misionero, no sé, muchos que tocará hacer, están en un proceso en su vida, pero que el Señor les pueda dar este pan eh, como un refrigerio espiritual, este renuevo en el alimento, para que usted cuando abra su boca pueda salir de sus labios esta palabra viva y eficaz que dice la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra el corazón, las coyunturas y los tuétanos. Que cuando usted hable la palabra pueda sentirse esa vida. A quien está escuchando que pueda sentir esa palabra viva. No una letra muerta, sino una palabra vivificada por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra que transforma. Entonces, y ese punto también de que si hay cosas en nuestro corazón que no han sido resueltas, yo tal vez, o sea, no quiero, yo sé que en este poquito tiempo no podemos empezar un proceso ahorita de sanidad en 10, 5 minutos, no se puede. Pero si el Señor ahorita, como decía nuestra hermana Yanina, está tocando la puerta de su corazón, hay un asunto ahí que no está resuelto, ya sea de que usted fue ofendido o usted ofendió a alguien, porque pueden ser cualquiera de los dos. Dígale, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón a esto. Y sígueme mostrando qué tengo que hacer, cómo sanar esto.
porque el Señor quiere que estemos bien, hermano. No le digo bien de, ay, que estemos sentados en un sofá sin ningún inconveniente todo el día. No, yo le hablo de un bienestar interno. El Señor quiere que estemos en paz, la paz que solo Él nos puede dar. Entonces, si hay asuntos sin resolver, no tenemos paz. Y el Señor quiere resolverlo. Puede ser de hace 10 años, yo no sé, pero tal vez el Señor está trayendo a memoria ciertas cosas, ciertos detalles. Y el Señor a veces opera de esa forma. Me acuerdo que una vez hace mucho tiempo yo estaba haciendo esta oración: Señor, ¿qué está mal en mí? Revélame qué hay malo todavía, endereza lo torcido, qué áreas hay, tal vez hay algo oculto que yo no sé. Y me acuerdo que tuve un sueño y se los comparto eh, solamente con la intención de que, de como una experiencia personal, pues obviamente esto no es una doctrina bíblica, pero tuve un sueño en el que yo veía una compañera del colegio con la que yo ni siquiera hablaba mucho. Yo veía a esta compañera que estaba molesta conmigo, enojada, dolida, ofendida, y yo le hablaba como, ay, hola, qué gusto verte, ¿no? De años en mi sueño, y esta persona no me quería hablar. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor en el sueño me decía el problema que esta compañera tenía conmigo. Y, y yo desperté sorprendida porque efectivamente yo la había ofendido sin darme cuenta, cosas de chicas, uno ahí normal, pero yo había lastimado su corazón. Y yo ni siquiera, o sea, pocas veces había pensado en ella después de salir del colegio, ni siquiera terminé el colegio con ella, no era muy cercana, ella una estudiante también muy buena en muchas cosas, pero simplemente, o sea, no era algo con lo que yo compartía todo el día y para mí fue sorprendente este sueño. Entonces yo traté de ponerme en comunicación con ella y efectivamente ella no era fan, ¿no? Como dicen, o sea, ella no estaba bien en su corazón conmigo. Y, y me di cuenta que el Señor está preocupado por detallitos pequeños, porque Él nos ama. Y Él ama tanto a mi compañera como me ama a mí. No solo a mí, él la ama tanto a ella que Dios también quería sanar ese corazón. Entonces, yo veo que el Señor sí está interesado en nuestra sanidad. Yo sé que solo vamos a ser completamente sanos cuando le veamos cara a cara, cuando seamos renovados, cuando simplemente estemos en su presencia y anhelamos ese día. Pero ese proceso de sanidad y santificación, el Señor lo empieza acá en la tierra y es doloroso. Pero yo sé que muchos ya, buen día hermana, yo sé que muchos ya han pasado este proceso de sanidad y ha sido doloroso. Y solo Dios sabe con los dolores, los traumas que todos cargamos. Solo Dios sabe, solo Dios conoce. Pero yo quiero decirle que el Señor está tocando porque Él quiere sanar esas áreas. Entonces dice que cuando escuchemos eso, cuando el Señor esté tocando a nuestro corazón, podamos saber cuál es su voluntad. Y en general este tema habla, como decía nuestra hermana, de poder estar en mucha comunión con Dios, de poder estar todo el día conectado para saber qué quiere Él, en qué proceso estoy, Señor, en qué etapa estoy en mi vida, Señor, cuál es tu palabra para este día, cuál es tu dirección para este día. Todos los días Él quiere estar en constante comunicación con nosotros y esa es la voluntad del Señor, no como antes, o sea, por eso vino la reforma, gracias a Dios vino la reforma, ¿no? Y hace unos días celebramos muchos años, más de 500 años de la Reforma, porque en ese tiempo se paraba a alguien y leía en una iglesia y pues no sé, en latín o solamente leían una persona y los otros decían, bueno, pues yo creo que está diciendo algo de verdad, ¿no? Porque ni siquiera entendían. Y ya, y se acababa el culto. Y eso era la iglesia, ¿no? Por un tiempo. Entonces la reforma volvió a la forma original de que el Señor quería que todos sepamos qué está hablando Dios, porque la palabra de Dios es para todos. Y eso es glorioso. O sea, si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, vamos a sentirnos agradecidos del tiempo en el que nos encontramos, que todos podemos escuchar la palabra, predicar la palabra, entender la palabra.
Estamos a un clic de un comentario bíblico, de una explicación, de artículos, de todo. Y la palabra está ahí y dice, ¿no? Y Pablo igual dice en el Nuevo Testamento, la palabra está ahí cerquita de tu corazón. Ahí tenemos la palabra. Entonces la podemos recibir y que esa palabra pueda obrar en nosotros. Eso es lo que quería compartir con ustedes, algo corto, pero que lo sentía fuertemente en mi corazón y sé que todos los que están aquí están llamados, escogidos por Dios para impactar a otras personas. Entonces esta es nuestra responsabilidad. Amén. No sé si alguien Amén. quiere tal vez sumar algo, es bienvenido. Amén, hermana. Cuando tú dices, ¿verdad? Que, que somos bienaventurados, que somos dichosos porque el Señor está siempre recordándonos las cosas, ¿verdad? Para que nosotros estemos siempre en comunión con Él, para que nosotros estemos sin fallarle a Él. Él quiere que siempre nosotros seamos personas, ¿verdad? Que estemos en el día a día, en el diario vivir, no hincados de rodillas, sino en nuestros quehaceres, ahí con el Señor en la mente. Señor, gracias. Dime qué debo hacer hoy y preguntarle todo lo que tenemos en la mente, preguntárselo a él, Señor, dime que no te gusta de mí y siempre estar en comunión con él. Amén. Yo tengo, por ejemplo, vamos a decir, la virtud, ¿verdad? De que vivo por lo menos eh, prácticamente sola, porque mis hijos ya están en otras partes. Y yo siempre, ¿verdad? Como estoy así, siempre estoy en comunicación con Él, gracias al Señor, y siempre me mantengo diciéndole, Señor, dime que hay malo en mí, dime que yo debo de hacer para cambiar, dime que tú ves que no te agrada, y muchas cosas, y dime todo lo que tú quieras hacerlo en mí, hazlo, Señor, en este día. Y así que cada día tenemos que hacer para la gloria de Dios estar en comunión y comunicación con Él. Amén. Te quiero leer un capítulo en Jeremías que tú mencionaste ahorita, Jeremías 15:6, ¿verdad? Dice así, de lo que tú dijiste ahorita. Dice, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y estoy cansado de arrepentirme. Es una palabra fuerte que nos dice el Señor ahí, ¿verdad? Jeremías 15:6. Porque el mismo Señor aquí está diciendo, tú me dejaste. O sea, cuando el Señor dice tú me dejaste, es que nosotros nos hemos olvidado de Él, ¿verdad? Entonces Él dice, estoy cansado de arrepentirme, de venir siempre a restaurarte, de venir siempre a perdonarte. Entonces estoy cansado de eso. Sabemos que el Señor no se cansa, pero ahí dice que está cansado, como que Él no se cansa, pero Él dice que como que lo mismo siempre, ¿verdad? Por lo menos una persona persiste en sus pecados, ¿verdad? Y el Señor mismo le dice, deja de pecar, como le dijo a la mujer adúltera, no, vete y no peques más. Entonces, si nosotros continuamos con el pecado, ya el Señor nos dice eso que nos está diciendo ahí en Jeremías 15:6, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Amén. Y así, en las cosas del Señor hay que estar siempre en su presencia y estar siempre haciendo las cosas bien para Él, porque eso es lo que nos manda Él en su palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Así es. Así es. Gloria a Dios, hermana, qué bonito. Jessy, Dios te bendiga, Dios la bendiga a todas y a todos. Amén, hermano, Bueno, igualmente. esta palabra que Dios te ha dado, Jessy, es hermosa. El perdón es tan importante en todos los que ya estamos en el camino del Señor, los que ya conocemos la palabra del Señor. Pero ¿cuándo se hace realidad de nosotros? Cuando dejamos morir al viejo hombre. Todos aquellos que recibieron al Señor y no han dejado morir al viejo hombre, no pueden sentir ese perdón tan real, tan hermoso, porque se guardan cosas en el corazón y pues dicen, bueno, ya recibí al Señor, ya soy una hija de Dios o un hijo de Dios, pero cuando el corazón no se derrama totalmente ante el Señor, ¿verdad? Como hizo el rey David, él le abrió su corazón al Señor, le dijo, mira, Señor, mi corazón, estoy arrepentido de este pecado que hice. No quites de mí tu Santo Espíritu. Le confesó realmente que el pecado fue concebido por su madre, pero muchos bueno, toman eso como si la mamá de David hubiera hecho algo malo, ¿no?
que no es el papá real de Isaí, el de David, pero no es así, porque pues todos somos concebidos en pecado, el pecado de origen, lo traemos todos. A eso se refiere el rey David. Entonces él derramó su corazón ante Dios y le dijo, límpiame, límpiame totalmente con hisopo, lávame. Entonces cuando venimos a los pies de Cristo, exactamente eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Volcar nuestro corazón en el Señor, derramar nuestro corazón ante el Señor, decirle exactamente esto y esto he hecho, me arrepiento de todo corazón, límpiame. Cuando hacemos eso del corazón, porque el Señor conoce los corazones del hombre, entonces es cuando hay una sanidad total y podemos sentir realmente ese perdón. ¿Cómo te pasó a ti? Qué bello. El Señor te reveló en sueño que esa chica necesitaba que tú le hablaras. Eso es hermoso cuando el ser humano realmente nace de nuevo. Eso es lo que obra el Señor en nosotros, Jessie. Bueno, es lo que quería aportar. Dios les bendiga. Amén, hermana. Muchas gracias. Qué bendición. Amén. ¿Hay alguien más que tal vez quisiera compartir algo? Yo, hermana, eso que decías que van a cisternas rotas, que tengamos compasión por los que tienen sed y que estamos a un clic de estar cerca de Dios, ¿no? Porque pues ahorita a Dios lo tenemos en todas partes. Y yo veo mucha gente con mucha sed, pero yendo a cisternas rotas, ¿no? Están yendo al yoga, están yendo a la meditación, están yendo a tantas cosas y pues de mí que dicen, pues es cristiana, pero como que sí es cristiana, pero la queremos de lejitos, ¿no? Cuando les hablas de Dios les ofendes. Entonces, pues no nos queda más que orar porque Dios es el que hace esta sed por su palabra y estar preparados para dar testimonio cuando en verdad te pregunten y tengan el corazón dispuesto para escuchar, porque si nosotros que creemos en Dios y no nos preparamos para defender la palabra, para mostrarla y presentarla, pues ahí estamos ya más perdidos también nosotros, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza ver la gente enferma, adolorida, deprimida, y aparte que no quieren escuchar. Pues a veces pues nada más es orar ahorita me toca a mí a orar y preparar, y ya, pero sí tengo esa melancolía. Estoy Amén, rodeada de amén. mucha gente. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo quien hace esa obra. Cuando ponemos a aquella persona en oración, es el Espíritu Santo quien va a estar obrando en esa persona, porque nadie puede acercarse a Dios si no es por obra del Espíritu Santo. Esa es la obra y el trabajo del Espíritu Santo en esta tierra. Nosotros podemos estar hablándole a esa persona y mira esto y mira, Dios ha hecho esto en mi vida y mira, pero cuando el Espíritu Santo no ha tocado el corazón de esa persona, no le ha abierto los oídos espirituales, nosotros nos vamos a cansar y estar dale y esa persona, sí, qué bien, qué bueno por ti. Ay, pues sí. Qué bien. Muchas sí escuchan. Otras, no, ¿sabes qué? No me hables de eso. No quiero. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, porque todos nosotros hemos sido atraídos por el Espíritu Santo. Él hizo la obra primero en nosotros, nos dio esa hambre, nos dio esa necesidad de buscar de la presencia de Dios para sentir ese perdón, para poder ser perdonados y perdonadas. Entonces es cuando nosotros ya, Señor, aquí estoy, nos rendimos. Cuando el Espíritu Santo no hace esa obra todavía en esas personas, nos toca orar y decir, Señor, tú sabes, tu palabra ya está, y tú sabes que tu palabra no regresa a ti vacía, tú sabes lo que vas a hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo eso entiendo. Orar, declarar con nuestros labios que Él es el Señor y ellos vean con nuestra vida que nosotros adoramos a Dios fiel y verdadero. Eso lo creo yo eh, fielmente, lo creo con todo mi ser, de que lo más importante es el testimonio. Y sí, orar, declarar y vivir para la gloria y honra de Dios, para que los demás vean nuestras obras y glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Así es. Amén.
Y es hermoso eso, ¿no? Que a eso quisiera nada más complementar un puntito del evangelismo, ahorita que están, que la verdad toditas ahorita hablaron del evangelismo, ¿no? Para hacia otras personas y obviamente en lo que hace el Señor. Pero, ¿saben? A veces como cristianos, nosotros sin querer damos la impresión de que venimos de otro planeta, de que nosotros no tenemos tentaciones, de que nosotros tenemos la vida resuelta o o de que nada malo nos pasa, sin querer, a veces sin querer, porque realmente el gozo del Señor es tan grande que a veces como que opaca todas las demás cosas y es porque tenemos ese gozo, pero sin querer transmitimos el mensaje de, bueno, tal vez a esta persona le funcionó, pero a mí no podría funcionarme porque soy una persona normal, soy una persona común. Hay muchas personas que nos perciben así y eso tiene que cambiar. Creo que una forma del evangelismo es conectar con las personas en sus puntos débiles, en, en que nosotros también dudamos muchas veces, en que nosotros tenemos dificultades, a veces en nuestra fe, a veces en nuestra familia, mostrar esa vulnerabilidad que Jesús nos mostraba fue lo que hizo que los discípulos también conecten con Jesús, al saber que Jesús tenía estos sentimientos, esto era algo real en él también. Entonces, algo que nosotros podemos hacer con todo lo que ustedes decían, con orar, con declarar, con dar testimonio, con depender del Espíritu, con esperar la obra del Espíritu, es verdad. Pero no nos olvidemos también que nosotros ponemos semillitas y el Señor va a dar el crecimiento, pero constantemente nosotros podemos sembrar eso. Tal vez la persona no se convierta y diga, bueno, la hermana, no sé, pues una de nosotras ahí, ella me predicó y por eso me convertí. Tal vez no, tal vez sea otra persona aquí a 10 años, aquí a 2 meses, no sé, pero nosotros ahora estamos jugando un papel importante ahí. Entonces, intenten conectar con estas personas. Yo sé que a veces, como dice nuestra hermana Patricia, no quieren, como que es la cristiana de lejitos. Sí, a veces es bien cierto eso, pero podemos tratar de ser vulnerables en algunas cosas eh, y que ellos sepan, ¿no? Que a veces nosotros nos despeinamos, como dice alguien, o sea, a veces también andamos despeinados y eso conecta a que Jesús atiende necesidades, porque Dios dice Jesús, yo no vine para los sanos, sino para los enfermos. Entonces a veces la gente nos ve y dice, no, es que ellos son sanos, por eso Dios, a mí a veces me dicen, ora vos, porque es que a vos Dios te escucha más. Y realmente no es así, o sea, que bien, si el Señor nos escucha, el Señor también te va a escuchar. Yo les digo, yo oro, pero vos vas a orar también, porque el Señor también te va a escuchar. Entonces, este puntito sumarlo, ¿no? Al evangelismo, el poder conectar con las personas y el ser, no tengamos miedo de ser vulnerables, no tengamos miedo del evangelismo uno a uno, del evangelismo que a veces toma más tiempo. El otro día mi hermano me decía, estoy feliz porque al fin tuve la oportunidad de compartir el evangelio en la casa de esta persona. Y lleva de amigos, no sé, un par de años ya, ¿no? Con esa familia. Y él siempre ha modelado una vida, ¿no? Pero nunca había tenido la oportunidad de hablar así. Dice que vino y bueno, con el permiso de él, no lo estoy contando, pero, pero dice que una persona se estaba volviendo porque no tenía trabajo, se estaba volviendo sin posibilidades, la otra persona acababa de perder a un ser querido y todos así, ¿no? En un círculo, justo en una casa. Y, y ahí era tiempo, o sea, el Señor había preparado ese momento para que estas personas que estaban tan desesperanzadas puedan escuchar de la única esperanza. Mi hermano me decía eso, al fin pude compartir el Evangelio y yo decía, el amor espera, el amor es paciente, el amor es paciente. Entonces, como decía nuestra hermana Patricia, hay que esperar también el momento, pero no dejar de amar, no dejar de estar ahí. Entonces, qué hermoso, qué bendición que ustedes están tan activos en poder mostrar a Cristo y que el Señor nos ayude a que así sea. Amén. Vamos a hacer una oración para poder terminar. Eh, no sé si nuestra hermana Patricia, por favor, nos puede acompañar con una oración para terminar hoy. Y claro que sí, hermana. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Amado Padre, gracias te damos por estos momentos de comunión, de que podemos venir a ti, comer el pan de vida eterna, Señor. Ayúdanos, llénanos de tu Santo Espíritu, purifícanos día a día, Señor. Adiéstranos para las batallas que tenemos, Señor. Enséñanos a amar como tú nos amaste, Padre Santo, Padre glorioso. Enséñanos a amar, a darte la gloria con nuestra vida, Señor. Acompáñanos, bendito Padre, durante el día, Señor. Y bendice, Señor, bendice los ministerios en donde tu nombre se proclame, Señor, donde la palabra de salvación se proclame, Señor, porque hay hambre y sed en el mundo, Señor. Te necesitamos, Padre Santo. La oscuridad es mucha, pero la gracia sobreabunda, Padre Santo. Levanta, Señor, siervos que den testimonio de ti, Señor. Levanta tu iglesia, Señor, con poder, con tu gloria, bendito Padre. Vístenos de lino fino, blanco, resplandeciente, y enséñanos tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos para cumplir tu poderosa, santa voluntad, Señor. Anhelamos, Padre Santo, un día estar en tu presencia. Anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar apercibidos, Padre Santo, unidos en oración, en un solo espíritu, en un solo pensar, Señor. Bendice el ministerio Oasis. Bendice al pastor Luis Antonio Diamond en su viaje, Señor, acompáñalo, Padre Santo. Bendice a Yesenia, Señor. Y te doy gracias porque estás usando a hombres y mujeres donde no dan palabra de hombres, sino dan tu palabra, Señor. Gracias porque te manifiestas. Gracias porque nos hablas, Padre Santo. Gracias porque tú no callas, Señor. Gracias porque eres el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que cumple sus promesas, Señor, que cumple sus promesas, Padre Santo, a Israel, que cumple sus promesas a su iglesia, que cumple sus promesas a sus siervos, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Y gracias a cada uno. Gracias por estar aquí, por conectarse, por aprender juntos, son de Amén. mucha bendición. Amén. Que Yesenia, tengan. Amén, perdón, un amén. último que le voy a decir a las hermanas que las que puedan estar en la oración a las 10, ¿verdad? Hora Bolivia y hora República Dominicana y Estados Unidos, que estén, porque estamos en unos tiempos que tenemos que orar más cada día. Amén. Ujú. Amén. Vamos, las que puedan estar hoy pueden entrar, amén. A las 10. Este ¿Perdón? mismo enlace, es este mismo enlace, ¿no? Para la Ajá, oración. ese Sí, es el mismo. hermana, Sí, con este mismo enlace, a las 10 horas Bolivia, ¿verdad? sí, amén. Amén. Eso, están todos invitados. Bye. Amén, Que el amén. Señor les bendiga. Gracias. Bye. Un Amén. abrazo. Dios les bendiga a Bendiciones. todas. Dios les bendiga. Buen día. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Buen Dios día. les bendiga. Bye. Bye.